Bienvenidos a ese episodio de la Píldoras de Migración. Soy la abogada Julia y hoy vamos a hablar de un tema bien importante que son los tipos de casos de visa T basado en problemas en un trabajo, entonces basados en explotación laboral. La visa T es un tipo de caso que puede ayudar en ese sentido, hablando de explotación laboral, puede ayudar a aquellos que han sufrido por parte de un patrón que se aprovechó de ellos en un trabajo, que puede ser los contratados para hacer un trabajo y al final fue un trabajo completamente diferente. Por ejemplo, solicitó una visa y a pesar de entrar a los Estados Unidos con esa visa, el trabajo no fue lo que fue contratado desde el principio. Otro ejemplo puede ser trabajar por un patrón que se aprovecha de usted, que se aprovecha de la persona que no tiene papeles y le corta el pago, no lo paga correctamente. Por no tener papeles, la persona tiene que trabajar mucho más que los demás o hacer trabajo adicional. Después del trabajo, más trabajo, horas extra y no ser pagado correctamente. Esos son solamente algunos de los ejemplos que pueden calificar para ese tipo de caso. No hay una persona específica que califica un tipo específico. Puede ser cualquier persona de cualquier edad. Pueden ser hombres, mujeres y no necesita tener un familiar que vive aquí en los Estados Unidos o necesita tener un familiar que tiene papeles, porque eso es un caso que se hace completamente solo. Ahora, no va a necesitar un reporte de policía. Eso es una de las diferencias principales que, por ejemplo, hay con otro tipo de caso que se llama la visa U, que es más conocido. Con la visa T no lo va a necesitar. Y la prueba más importante van a ser, primero, su declaración. Así es, porque esa es la prueba más importante, donde usted puede compartir lo que ocurrió, puede compartir todo lo que pasó. Y esa es una prueba muy importante. Si usted va a encontrar otras pruebas, por ejemplo, en un caso de explotación laboral, puede ser pruebas de los pagos o comunicaciones que usted ha tenido con el patrón. O pueden ser, a veces no es el patrón, es un manager o a veces puede ser que usted tiene explotación en un trabajo por parte de los compañeros. Esos también son casos que podrían calificar. Para poder aplicar para la visa T, usted va a necesitar su declaración, va a necesitar los formularios también de inmigración. Pues hay 2 formularios específicos para la visa T y todas las pruebas que usted tiene. Además, usted va a necesitar pruebas que usted es una buena persona. Entonces, si usted quizás ha pagado taxas o nunca ha tenido arrestos, entonces lo que es un background check, eso también se puede incluir. El reporte de la FBI, que va a enseñar cómo usted nunca ha tenido problemas con la ley. Otra opción puede ser, a veces usted quizás ha sido arrestado, tenemos que explicar por qué, pero si por ejemplo usted ha sido arrestado por casos como un DUI o usted ha sido arrestado por casos que no son muy graves, a veces se puede aplicar para la visa T explicando qué pasó, qué ocurrió y a veces los casos pueden ser también conectados con su caso de explotación y eso también le puede ayudar. Una vez que usted tiene su formulario, su declaración, sus pruebas, entrega su caso a migración. Y lo que es excelente de la visa T es que la visa T le da la oportunidad de tener una protección en el mientras que su caso está pendiente, porque usted necesita la presencia aquí a los Estados Unidos mientras que su caso está pendiente para ser parte de su caso. Otra cosa bien importante es que el caso de explotación tiene que ser después de su última entrada a los Estados Unidos. Otra cosa importante con este tipo de casos es que cuando gana el caso, usted puede tener su permiso de trabajo, su seguro social y después de 3 años, usted puede aplicar para la residencia también. Y si usted tiene una entrada ilegal, tiene más de una entrada o ha tenido problemas al entrar por la frontera, una vez que le aprueban la visa T,
esos problemas le van a dar un perdón por todo eso que ocurrió. Entonces, eso es porque usted tiene la oportunidad de poder seguir con la residencia con la visa T. Gracias a todos por acompañarnos en ese episodio de las píldoras de inmigración y sígueme para más información y para más videos acerca de inmigración y suscríbanse aquí en mi canal, así que nunca te vas a perder estos videos. Déjame también un comentario si ya conoces la visa T o escuchaste sobre ese tipo de casos.